El libertinaje consume el alma, la libertad con propósito la expande. La libertad y el libertinaje son los temas importantes para el ser humano. La libertad es la capacidad de actuar y pensar con claridad y responsabilidad, mientras que el libertinaje es todo lo contrario. En la iglesia, la libertad es considerada un regalo de Dios, que ayuda a acercarse a Él, a actuar con conciencia y responsabilidad, además de acercarse voluntariamente a la fe y a las virtudes cristianas. Por otro lado, el libertinaje ayuda o provoca al ser humano a alejarse de Él, además de causar daño físico, personal y social. La importancia de esto es principalmente su diferencia que se da en su entorno, ya que ayuda a comprender al ser humano, es decir, a las personas, a que no todo lo que se desea hacer es correcto o beneficioso. El objetivo de este reportaje es conocer la perspectiva de los jóvenes y de los adultos mayores en la diferencia entre la libertad y el libertinaje en el entorno de la iglesia, además saber cómo esta fue evolucionando a lo largo de los años. El tema de la libertad de la materia y del espíritu ha ocupado gran importancia desde siempre. En la Edad Antigua, Platón y Aristóteles trataban de responder la gran pregunta de qué era el cuerpo y qué era el espíritu. Para ellos la libertad era poder tomar y decidir nuestras propias decisiones por nosotros mismos. Y luego, en la Edad Media, llegó la Iglesia, el periodo de oscurantismo, que decía de que la libertad y la Iglesia iban de la mano. Nosotros podíamos tomar y elegir nuestras decisiones, pero siempre tomando en cuenta la palabra de Dios y la voluntad de la Iglesia. Luego, en la Edad Moderna, llegó la gran duda, si nosotros éramos completamente libres o si estábamos condicionados por nuestra naturaleza o por la sociedad. La discusión de la libertad, la materia y el espíritu es de saber si el ser humano es solamente materia o dentro de él hay una dimensión espiritual. A partir de esto, nace la pregunta central de nuestro problema. ¿Nuestra libertad es plenamente de la libertad o estamos condicionados al entorno donde vivimos y por la sociedad? El ser humano es libre por sí mismo. Puede moverse, en ese sentido, es libremente, pero esa libertad no es total, ya que lo que decimos está marcado por el entorno por donde vivimos y esas opiniones hacen que nuestras decisiones estén condicionadas por la sociedad. Buenas noches. Quiero hacer una pregunta de qué diferencias hay entre libertad y libertinaje para usted. Lo que yo entiendo por libertad y libertinaje, libertad yo lo concibo como un derecho, es decir, como algo que nosotros tenemos como seres humanos, una facultad. Y esa libertad, en contraparte, como es un derecho, tiene deberes, tiene obligaciones y responsabilidades, así como también hay limitantes. Mientras que el libertinaje yo lo puedo entender como algo de que es excederme en esa libertad, traspasar, transgredirlo. Por ejemplo, yo tengo la libertad de poder salir, pero el detalle está que si yo salgo a la calle, yo no puedo salir desnudo, por ejemplo, o no puedo salir a cualquier cosa. Tengo que mantener un orden de acuerdo a las tradiciones, a las costumbres, o a las reglas que la sociedad me ha impuesto, es decir, siempre respetando. Como se menciona a veces, o es un dicho popular, que mi libertad acaba cuando traspaso o llego a tocar la libertad de otra persona. Yo puedo elegir una cosa y de repente proponerle a otra persona y yo también, y si ella acepta, pues bienvenido, pero el tema está, y si no acepta esa persona, si ya le estoy tocando, inclusive ya estoy obligando a esa persona, ¿tengo la libertad o no tengo la libertad? Inclusive ahí el libertinaje, es decir, puedo hacer cualquier cosa por la libertad que me dan las personas, por la libertad que a mí se me ha concedido. Yo puedo hacer cualquier cosa porque eso puede traer daños y consecuencias a la sociedad. Entonces, ahí tener un autocontrol propio es algo fundamental. ¿Cómo influiría la moral dentro de lo que es el libertinaje? La moral muchas veces, tanto en el libertinaje como en la libertad, es decir, te lo van moldeando. Cosas que están permitidas hacer, cosas que no están permitidas hacer. Por ejemplo, gritarle a tus padres, ¿está permitido hacer según la moral? ¿Qué te dice la moral? Respeta a tu padre y a tu madre, si inclusive se mezcla con los mandamientos, ¿no? En mi libertad yo lo puedo hacer, gritarle, pero ahora, ¿debería hacerlo? No. Y también tengo que hacerme cargo de las consecuencias que va a traer eso. Posiblemente te va a responder y te va a castigar, ¿o no? Entonces, ¿quieres asumir eso? Ya ahí transgredes. ¿Cómo lo va a ver la sociedad? ¿Cómo lo va a percibir?
las normas éticas y las normas morales que te dicen tienes que comportarte correctamente. Ya cuando te portas mal, perjudicas a otros. Si perjudicas a otros, ¿te sentirías bien? En lo que es nuestras decisiones, ¿usted cree que influiría lo que es el aspecto social o es algo que nosotros mismos tomamos? Sí, influye el aspecto social porque justamente tú eres parte de la sociedad y la sociedad también te va a dar tu idea de lo que puedes hacer o no puedes hacer. Por ejemplo, ¿cómo es que se debe comportar un chico frente a una chica? Muchas veces la sociedad te dicta eso. Hay cosas que el chico puede hacer y que si lo hace una chica se ve mal. Entonces, eso siempre está presente en la sociedad y el modo de comportarte, el modo que asumes de comportarte tú, también lo vas a asumir. Por ejemplo, no es lo mismo cómo se comporta un niño, cómo se comporta un adulto también. Hay cosas que puede hacer el niño y hay cosas que no puede hacer el adulto. Por ejemplo, hacer un berrinche. En mi libertad está hacer el berrinche, yo puedo hacer el berrinche. Pero el detalle está que estaría bien visto por la sociedad. Para la edad que tengo, ¿yo puedo hacer ese berrinche? No. Entonces, ahí ya te empieza a trascender. Inclusive también en el comportamiento, las libertades. Muchas gracias. Entiende la libertad desde la perspectiva de la fe. Bueno, en la iglesia nosotros sabemos que pues somos creados por Dios y Él nos ha hecho libres. Nos ha dado completa libertad en nuestras acciones. Sin embargo, depende de cada uno de nosotros tomar esa libertad y saber cómo usarla. Si lo usamos para hacer cosas que nos llevan al bien, que nos van a beneficiar, o hacer cosas que nos van a llevar a perjudicarnos a nosotros mismos. Hola, ¿cómo estás? Le quiero preguntar algo. ¿Qué actitudes usted consideraría que sería ya libertinaje? Hola, muy buenas tardes. Para mí libertinaje sería los chicos que hacen grafitis, bien como sea en las iglesias, en los bancos u congresos. Exacto, gracias. ¿Cómo adquiere usted su libertad con su vida diaria? Bueno, en mi vida diaria yo me rijo a las leyes peruanas, al reglamento de la empresa donde yo laboro y de acuerdo a eso trato de mantener mi libertad personal y también de la mano con la democracia, porque asumimos que Perú es un país democrático. El libertinaje, pienso ir a zonas ya prohibidas que atenten contra mi salud y mi seguridad propia. No me arriesgo a ir, pues más manejo mi línea, que es de la libertad. ¿Cómo ha cambiado el concepto de la libertad desde juventud hasta ahora? Bueno, pienso que ha cambiado bastante, porque antiguamente, pues en mi época, había mucho respeto hacia los adultos, ¿no? Había que saludar, dar los buenos días, la verdad. Pero, por ejemplo, ahora la juventud ya es más libre, ¿no? Ya a los adultos ya los tutean, a los tíos, a los padres le dicen viejos. Antes no podías decirle a tu padre viejo, ¿no? O papá, buenos días, buenas noches. O sea, pienso que ahora hay más libertad, en todo aspecto, ¿no? Por todo lo que hay ahora en las redes sociales, las comunicaciones, todo eso. Antes era más restringido, no había mucha televisión, muchos audiovisuales que no. Muchas gracias. ¿Cómo equilibras tu libertad con tus responsabilidades diarias? Primeramente lo que hago pues es enfocarme en hacer los quehaceres del hogar, dedicándome también a hacer mis tareas del instituto y ya después puedo salir libremente a divertirme con mis amigos, etcétera. Y el concepto de libertad desde su juventud hasta la actualidad de ahora. Cuando yo era joven, me enseñaban que la libertad era el cumplimiento de deberes y obligaciones. Era obediencia a la ley, obediencia a todo lo que nos enseñaban. Esa era la verdadera libertad. Pero ya había libertinaje. Es decir, personas que no eran obedientes, pero menos personas que las que ahora hay. O sea, ahora el libertinaje se ha desatado. Es lo que yo percibo, ¿no? Han pasado 50 años, hoy tengo 71, y eso es lo que yo he percibido. Que el libertinaje que yo notaba no muy acentuado en esos años, en los 70s, ahora está desatado, se ha desenfrenado. Con ayuda de los medios tecnológicos, ¿no? Porque a través de los medios tecnológicos
uno puede acceder a la información peligrosa en cualquier momento, en cualquier sitio, y eso uno cree que es libertad para ver, libertad para oír, libertad para todo, eso no es libertad. Eso es libertinaje. Quiere decir que sí me enseñaban lo correcto cuando yo era así como ustedes, pero me parecía una exageración. Como yo no lo hacía, para mí era una exageración. Ahora yo veo que es verdad que a la gente no le gustan las reglas, no le gustan las normas, la gente es desobediente. Cuando nuestros padres nos castigaban por no hacerles caso, tenían razón. Ahora los padres ya no castigan, ¿no? Ahora los padres nos dejan actuar, yo diría con libertinaje. No se quieren hacer problemas con los niños. Y peor todavía, los niños ya no crecen bajo los paros de sus padres, ahora crecen bajo el amparo de las abuelas, o de las nanas, o de las personas que los cuidan. ¿Y dónde están los padres? Los padres están separados, o fuera de la casa, o trabajan fuera de la casa. Entonces imagínense, ese es el escenario que yo veo. Sin embargo, la Iglesia Católica nunca ha perdido la enseñanza, que es como un freno para la moral de las personas. Si no fuera por la Iglesia Católica, eso sería peor. Pero gracias a la Iglesia Católica tenemos muchas personas que todavía creen que la obediencia es la base de la libertad. Somos realmente libres al tomar nuestras decisiones o nuestras decisiones están tomadas determinadas por diversos factores. El problema de la libertad, la materia y el espíritu busca determinar si las acciones cuyas decisiones humanas son realmente libres o están condicionadas. La materia representa el aspecto físico, las emociones y el entorno, mientras que el espíritu se relaciona con la conciencia, el pensamiento y la reflexión. Por ello, la pregunta central es, ¿las decisiones humanas son producto de la libertad humana auténtica o están determinadas por diversas causas que son como la social, la emocional y la social? Esta situación ha dado a diferentes posturas filosóficas que han dicho que la libertad humana sí es una condición para elegir nuestras propias decisiones. Sin embargo, hay unos que dicen que no, que es parte de unas causas que son realmente con lo que tiene que ver con la sociedad. Diferentes enfoques o teorías sobre la libertad de la materia y del espíritu. Tenemos a Platón, él hablaba del dualismo. Él decía que existía el cuerpo y el espíritu. El cuerpo habitaba en el mundo físico y el espíritu en el mundo de las ideas. Y ambos no se complementaban. Él decía que el espíritu iba dentro del cuerpo y que antes del cuerpo estaba el espíritu. Y luego llegaba Aristóteles con su teoría del ideoformismo, que él decía que el cuerpo era un envase del espíritu y que sin el cuerpo el espíritu no podía existir. Ahora, la teoría de Kant dice que la libertad se basaba por la razón, que todos éramos libres mientras cuando usábamos el uso de la razón. Ahora, con el materialismo, es la teoría opuesta del idealismo, ya que decía que el espíritu no existe, que todo se basaba por la materia, el cuerpo y su entorno. Por último tenemos el idealismo, que es la teoría opuesta al materialismo, ya que dice que el espíritu sí existe, que todo empieza mediante el espíritu. La mente está primero y el cuerpo va después. ¿Consideras que la libertad en la iglesia antes era más exigente que ahora? Más exigente, bueno, recordemos que la tradición de la iglesia nunca ha cambiado. La tradición siempre se sigue. Pero creo que la primera diferencia más que todo va en los fieles. Los fieles ya no aceptan demasiado lo que es la misma tradición de la iglesia. Por ejemplo, antes era quizás hasta exigente, pues todos los domingos a misa, ¿cierto? Ahora el católico pues no se exige el domingo a misa, con una simple bendición es más que suficiente. O el simplemente decir pues ya yo rezo en casa o ya Dios está conmigo en todos los lugares.
creo que es la exigencia va más que todo del fiel que de la propia iglesia. Porque la tradición de la iglesia y todas sus enseñanzas, claro, que han ido modificando, pero su tradición continúa. Hasta la fecha sigue siendo la misma, ¿cierto? La diferencia creo yo que justamente va a los fieles, ¿cierto? Los fieles ya no son como tan devotos, ya no se exigen a sí mismos, pues justamente su apostolado, como se dice, ¿no? Su creencia. ¿Usted cómo consideraría cuáles son las diferencias entre libertad y libertinaje? Las consecuencias entre libertad y libertinaje. Diferencias. No, yo considero que la libertad ya es la facultad de hacer todo lo que uno quiera y hacerse consecuente de todo lo que conlleva tomar cada decisión. En cambio, pienso yo que el libertinaje justamente es la exageración de la misma libertad, ¿cierto? Donde obviamente exageramos en la libertad, no nos hacemos responsables de las consecuencias y afectamos, pues justamente nuestras decisiones afectan a nuestro alrededor. Y esa es la primera gran diferencia que existe entre libertad y libertinaje. El tema de la libertad, la materia y el espíritu es uno de los más importantes en nuestros días. Desde los tiempos antiguos hasta los actuales, en algún momento de la historia iban surgiendo diferentes respuestas, como la que son el dualismo, el materialismo e el idealismo, las cuales constituían una gran respuesta para estos temas. El problema tiene una gran importancia, ya que a través del mismo se puede reflexionar sobre quiénes somos y sobre cómo tratamos nuestras propias determinaciones y hasta qué punto somos libres. También el tema permite ver que el ser humano no solo quiere dar respuesta a las preguntas que da a entender de dónde viene, sino también que quiere dar sentido a la existencia que lleva ya a la manera que tiene de vivir su libertad cada día. Para tratar este problema es fundamental reforzar la reflexión ante nuestro modo de decidir. En el aspecto ético, una recomendación sería los valores, ya que la libertad no solo es escoger, sino también ponernos a pensar nuestras consecuencias de nuestras propias decisiones. Agradecemos mucho a nuestro profesor por su apoyo brindado y a todas las personas que aportaron con sus opiniones para este reportaje. Este video fue hecho para concientizar sobre el tema de la libertad, la esperanza y el espíritu.